mucho gusto, bienvenidos a este espacio donde vamos a conocer una información muy interesante, donde les vamos a compartir una experiencia personal con un producto que para este momento de nuestras vidas, pues definitivamente es una información muy relevante, muy importante, que todo el mundo conozca eso de lo que le vamos a hablar hoy. Nuestros nombres, pues les presento a mi esposo. Preséntate, mi amor. Mi nombre es Fernando Cano. Fernando es médico, especialista en anestesiología y como dice él, gomoso por este tema y sobre todo una persona muy estudiosa, muy enfocada como en el conocimiento. Y yo soy Marjorie Aguilar, soy empresaria, soy mamá, y desde hace 6 años llega a nuestra familia un regalo, y fue una caja de un producto de origen asiático que no conocíamos, con una recomendación de una muy buena amiga que me dijo que me lo tomara, que eso me iba a servir mucho. En ese momento yo sufría de colon irritable, ya con un tratamiento pues de varios años, con una dieta supremamente restringida, y pues llego donde Fernando a contarle que me habían hecho esa recomendación, pero pues se podrán imaginar ustedes venir a decirle a un médico formado en Occidente, muy juicioso, que había un producto que era muy bueno y que servía para muchas cosas. Entonces, pues obviamente su reacción fue como de esperarte un momentico, ¿qué te vas a tomar? Déjame yo reviso, como la parte de la investigación científica. Entonces, ese es como el origen de esta bonita historia. Les vamos a compartir unas diapositivas que hicimos para que a través de la virtualidad pues nos comuniquemos de una manera como más divertida, diría yo. Entonces les vamos a hablar de un hongo que se llama Ganoderma lucidum, que probablemente muchos nunca hayan escuchado ni siquiera mencionar, porque realmente no hace parte de nuestra cultura, no hace parte de nuestros remedios de abuelitas, sino que hace parte de los remedios de las abuelitas del otro lado del mundo. Entonces, el Ganoderma, como les cuento, es un hongo. Ahí en esa foto que se ve está pues como se da en la naturaleza. Es un hongo muy conocido en la medicina tradicional asiática. Por eso traemos esta imagen de un libro que es como el libro milenario de la medicina china, ¿cierto? Que se conoce ya las propiedades y las bondades del Ganoderma desde hace más de 2000 años. Digamos que es un producto que está probado por cientos de generaciones, que se consumía de manera natural, molido o rallado, y que tenía unas características muy especiales porque era supremamente escaso. Como pueden ver en la foto, pues es un hongo que crece de manera silvestre en los troncos que se pudren en el bosque, ¿cierto? Se dice que crece de manera natural en 2 de cada 10.000 ciruelos silvestres que se descomponen en las selvas asiáticas. Entonces, era muy conocido, se sabía que tenía unas propiedades muy buenas para la salud, pero de hecho la gente se especializaba, habían cazadores de Ganoderma, porque dentro del Ganoderma pues hay muchísimas variedades y habían unas muy buenas, pero otras que tenían muchísimas toxinas, entonces podían llegar a ser peligrosas. Por esta escasez, el Ganoderma en esa cultura tenía pues como a su alrededor toda una mitología. Se le atribuían propiedades de longevidad, de inmortalidad, de prosperidad, ¿cierto? Y hacía que eso hiciera que fuese solamente consumido por las grandes o por los altos rangos militares o por los emperadores, de tal manera que no era algo que estuviera al alcance de cualquier persona. Ya en la Edad Moderna, ya en esta época, pues
en los últimos años ha habido mayor investigación, especialmente un científico, que lo pueden ver en esta fotico, se llama el doctor Leao Sun Sen. Él es un biólogo, especialista en un área de la biología que se llama cultivo de tejidos. Este señor se ha encargado durante muchos años a investigar el ganoderma precisamente porque se conocía sus propiedades, pero no había, digamos, como un sustento científico, y fuera de eso no se sabía exactamente cuáles eran los ganodermas que tenían esos beneficios de esos fitonutrientes. De tal manera que desde hace 35 años este grupo de investigadores se dedicó a estudiar cada una de las variedades del ganoderma, son 200, y dentro de esas 200 encontraron una que se llama Ganoderma lucidum. Dentro del Ganoderma lucidum hay 70, y de esas 70 encontraron que hay 6, que son las que ven ahí en esa foto, que son las que tienen mayores propiedades, que son las que tienen más fitonutrientes, ¿sí? Este grupo de investigadores, encabezado por el señor Leao, solucionó varias cosas para que nosotros hoy en día podamos tener los beneficios del ganoderma. Un tema que solucionó muy importante fue el tema de poderlo cultivar a escala industrial, para poderlo llevar a todas las personas y que no fuese tan costoso como era hace tantos años, donde un gramo de ganoderma valía casi $150, precisamente porque era muy escaso. Entonces pudieron, con ese conocimiento que tenían, poder cultivar el hongo, proporcionándole al micelio del hongo. El hongo se reproduce por esporas, y reproducir hongos es como de las cosas más difíciles que hay, según tengo entendido. Entonces lograron poderlo cultivar de una manera muy especial, donde se cuidan como todas las condiciones para poder tener el mejor ganoderma, donde se controla la humedad, se controla la luz, el sustrato donde crece este hongo es un fermento que hacen de cascarilla de soya, cascarilla de arroz, todo supremamente orgánico y sin químicos, ¿cierto? Entonces solucionó el tema de que fuera escaso porque logró poderlo producir a escala industrial y de manera orgánica. Solucionó un tema muy importante, y era que el hongo tradicionalmente se consumía molido o rallado, porque es un hongo que tiene muchísima celulosa y que es supremamente duro, ¿sí? O sea, no es blandito como un champiñón, sino que es muy, muy duro como madera. Entonces, todos los nutrientes están dentro de esa celulosa, y cuando las personas se lo consumen molido o rallado, pues para poder tener acceso a los nutrientes tendríamos que tener pues todas los estómagos de la vaca para poder procesar esa celulosa, y no tenemos esa capacidad, ¿cierto? No estamos diseñados para eso. Entonces, algo que hicieron muy, muy, muy importante fue poder sacar un extracto soluble, o sea, pudieron sacar de esa celulosa los nutrientes. Y algo muy importante es que fusionaron esas 6 variedades del ganoderma y hicieron un ganoderma con todos los nutrientes que contienen cada una de esas variedades, manteniendo todo ese poder nutricional. Entonces, digamos que hoy en día, ahora que ya conocen de ganoderma, se van a encontrar ustedes con ganodermas de muchísimas marcas, pero es muy importante que ustedes sepan que este ganoderma del que le estamos hablando hoy es el único que hoy en día tiene esas 6 variedades incluidas, y que es un extracto soluble, que es, digamos, la propiedad intelectual que tiene esta empresa, que finalmente, después de todo este descubrimiento científico, terminaron montando una compañía para poderlo distribuir a todo el mundo, porque se trazaron una misión muy bonita, y era de llevarle este producto que es beneficioso para prevenir enfermedades a todo el mundo. Y de esa manera, pues obviamente no lo convirtieron en un medicamento, sino que lo dejaron de tal manera que las personas lo podamos consumir como un suplemento nutricional para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Muy bien.
aquí vamos a entrar en la parte ya médica, precisamente porque detrás de un producto que se logró tener ese extracto soluble, que no es solamente soluble en agua, sino que también se solubiliza en alcohol y en aceite, que es como de lo que están formadas nuestras células, es lo que hace que tenga ese poder de penetrar en ella y hacer la magia que hace. Y esto fue lo que Fernando se encargó de estudiar durante muchísimo tiempo y ponerlo en un lenguaje sencillo, pues para que yo lo pudiera entender realmente. Entonces, lo que queremos como transmitirles de manera muy elemental, qué es lo que hace ese extracto soluble de las 6 variedades más potentes del Ganoderma lucidum en nuestra célula y por qué es tan importante en este momento, sobre todo con todo lo que estamos viviendo, consumirlo para mantener nuestro sistema inmunológico y los sistemas de nuestro organismo en el mejor estado posible para poder, si Dios no lo permite, enfermarnos o contagiarnos, pues tener en nuestro cuerpo lo que se necesita para poder batallar con cualquier cosa de esas. Listo. Entonces le cedo la palabra a Fer para que nos explique cómo es que funciona el ganoderma. Muchas gracias, corazón. Para comenzar a hablar sobre el ganoderma es importante hacer una introducción respecto a unos términos que, confieso, en su momento para mí fueron bastante novedosos, ya que comprendo que el enfoque de la medicina tradicional asiática es diferente, es integral y hay una base preventiva que para nosotros los médicos occidentales realmente no es en lo que más énfasis se hace cuando estamos estudiando, tanto en pregrado como en posgrado. Entonces, uno de los primeros términos con que me encontré fue adaptógeno, y adaptógeno es alguna sustancia, en este caso un alimento funcional, que propende porque el estado de equilibrio de nuestro organismo, que es la forma en que se manifiesta la salud por un equilibrio, se mantenga en el largo plazo. Pero una de las razones por las cuales esto se logra es básicamente porque contiene más de 200 nutrientes, de los cuales 154 son antioxidantes. Y por esa razón ustedes ven esta diapositiva, donde habla de un término que son unas moléculas conocidas como radicales libres de oxígeno. ¿Qué es eso? Que son una serie de moléculas que tienen la característica de ser muy reactivas y que aparecen incluso en procesos naturales, como lo que quiere mostrar la gráfica. En la parte superior izquierda vemos el esquema de una célula y dentro de ella la organela encargada de producir la energía, que se llama la mitocondria. A través de procesos oxidativos, donde hay por supuesto oxígeno, porque es la forma de metabolismo más frecuente en nuestro organismo, se van produciendo saltos de electrones que generan ocasionalmente estas radicales libres de oxígeno. Este tipo de moléculas se caracterizan porque son capaces de interactuar, pero de manera nociva, con la membrana de la célula, a veces con los ácidos nucleicos, los cuales son importantísimos en la reproducción natural de la célula, ya que transmiten la información genética presente dentro del núcleo celular, y con las proteínas, que son unas de las moléculas más complejas en nuestro organismo y que se encargan de funciones bastante especializadas. Existen mecanismos naturales a través de los cuales ciertas sustancias de nuestro propio organismo, ahí pongo simplemente un ejemplo, una que se llama superóxido desmutasa, que hacen esa función de estabilizar capturando estos radicales libres de oxígeno, o también conocidas como especies reactivas de oxígeno, pero cuando estos mecanismos naturales se ven sobrepasados, comienza lo que se conoce como un estrés oxidativo. Entonces, esta es la forma natural en la cual nuestro organismo, a través de obtener energía, libera radicales libres de oxígeno. Pero existen también otras fuentes. ¿Cuáles fuentes? Existe, por ejemplo, la presencia de radicales libres a partir de la exposición a la luz ultravioleta, conservantes y químicos en los alimentos que consumimos a diario.
la radiación ionizante, no solamente la que se emplea en estudios diagnósticos, por ejemplo, radiografías o tomografías, sino también cuando se utiliza a manera de terapia. Hemos visto cómo algunos tipos de tumores requieren, como parte de su manejo, radioterapia. También hay fuentes de radicales libres de oxígeno a través del consumo del cigarrillo. Recuerden otro aparte que también nos tuvo en jaque antes de esta pandemia, como fue el famoso pico y placa ambiental, Sí. proveniente básicamente de la contaminación por el origen tanto industrial como de la quema de hidrocarburos en nuestros vehículos. Y lo otro es a partir de procesos de inflamación. Estos procesos de inflamación son de múltiples estilos. La inflamación puede ser proveniente de enfermedades autoinmunes como artrosis, artritis, también de procesos de infección como presencia de bacterias, virus, hongos, y ya habíamos mencionado que a través del mismo metabolismo se pueden producir radicales libres de oxígeno. Pero definitivamente lo que queda claro es que son fuente de daño a las células y a los ácidos nucleicos. ¿Y qué consecuencias? ¿Cómo se manifiestan ese estrés oxidativo cuando se ve superados los mecanismos normales? Pues hay diferentes formas de expresión que tienen manifestación con enfermedades muy conocidas. En el lado derecho ustedes ven un listado dentro del cual en el primer grupo hay lo que se conocen como síndromes de isquemia y reperfusión. ¿Qué es isquemia? Es cuando a algún órgano de nuestro cuerpo no le llega la cantidad suficiente de riego sanguíneo. Lo que más frecuentemente se nos viene a la cabeza a todos es cuando hablan de isquemia, entonces uno piensa en el cerebro o en el corazón. Puede haber isquemia cardíaca o isquemia miocárdica. ¿Cómo más? Con una patología asociada a una enfermedad sistémica que se llama arteriosclerosis, que es la acumulación de placas de colesterol en las paredes de las arterias, lo cual las va volviendo duras. Esas placas de colesterol se fragmentan, se ven obstruidas por acúmulos de unas celulitas de nuestra sangre que se llaman plaquetas y finalmente producen obstrucción al riego en la parte distal del órgano. Es malo que un órgano se quede sin riego, pero cuando finalmente o el mismo organismo logra volver a restablecer el riego por mecanismos de fibrinolisis, o sea, de licuar ese coágulo, o cuando se hacen estrategias de tratamiento con medicamentos o con cateterismo, cuando llega luego la nueva reperfusión, hay también en el barrido de ese metabolismo que pasó de ser aeróbico con oxígeno a ser anaeróbico, una acumulación de otra serie de sustancias dañinas. Entonces, el síndrome se presenta no solo porque hay isquemia, sino porque la reperfusión, a pesar de que es necesaria, termina también por ser dañina. Procesos inflamatorios donde están involucrados los radicales libres de oxígeno, como las colagenosis. ¿Qué son las colagenosis? La mayoría de enfermedades autoinmunes. Lupus eritematoso, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren. Ese tipo de enfermedades son aquellas en las cuales nuestro sistema inmune, de manera, digamos que bizarra, extraña, reconoce como extraña células que son propias. Entonces comienza a pensar que la membrana basal del riñón es una célula extraña, la ataca, produce, se conoce como mecanismos de nefritis o inflamación y daña el riñón, el O sea, hígado, nuestras las células dañan articulaciones. nuestras propias Las células. células del sistema inmune dañan células normales. ¿Qué más? Hay uno acá bien especial que se llama el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Yo creo que para la gran mayoría de personas en el mundo, en los últimos 2 meses han escuchado sobre la sigla con el que se conoce que es SDRA. ¿Por qué? Porque esta es la manifestación más grave de una infección por el famoso COVID-19 o el SARS, el famoso coronavirus, y es que se desencadena una llamada tormenta de citoquinas que promueve un fenómeno inflamatorio a nivel pulmonar, tanto en las bolsitas donde se realiza el intercambio gaseoso, llamadas alvéolos, como en el tejido que la rodea, que se llama el intersticio. Lo cierto del caso es que hay un fenómeno inflamatorio severo, que es el que hace que los pacientes que tienen la forma grave de la enfermedad desarrollen lo que se conoce como falla ventilatoria, es decir, que
no son capaces por sí mismos de lograr entregar oxígeno a su organismo y se requiere conectarlos en ventilación y llevarlos a cuidado intensivo para esto. O sea que si te estoy entendiendo bien, todo eso ocurre a raíz del estrés oxidativo en la célula. Exactamente. Y hay otros procesos ya degenerativos propios del fenómeno de envejecimiento, y es que definitivamente el envejecimiento es un fenómeno natural y necesario. Puede sonar raro, pero es así. ¿Por qué razón? Nuestras células vienen organizadas con una muerte celular programada. El nombre técnico de eso es apoptosis. Va a sonar raro, pero es sano que esas células se mueran. ¿Por qué? Porque permite la renovación de nuestros tejidos, pero además porque hay un tipo especial de células que pierde la capacidad de morir, se le apaga el gen de la apoptosis y son las células tumorales cancerígenas. Entonces, y hay otro tipo de lesiones degenerativas, como por ejemplo el daño del lente de nuestro ojo que se llama el cristalino y que se manifiesta como cataratas. Pero como les menciono, y como pueden ver, la lista es bastante larga de las consecuencias de la presencia de radicales libres en nuestro organismo. O sea que se podría decir de manera general, pues, si estoy diciendo un error, me corriges, que todo, la causa principal de por qué nuestros órganos no funcionan adecuadamente es por los radicales libres de cáncer, porque los dañan esas células de ese En órgano. gran medida, el estrés oxidativo es la forma en que se manifiestan muchos fenómenos conocidos como enfermedad. Okay. Hipertensión, diabetes, cáncer, artrosis, muchos de ellos tienen dentro de todo el esquema de su manifestación patológica la presencia de radicales libres. O sea que si uno pudiera mejorar el estrés oxidativo en la célula, que según entiendo ocurre a través de los antioxidantes, pues podríamos de alguna manera prevenir o trabajar en todos nuestros sistemas de manera preventiva. Por supuesto, es darle básicamente herramientas a nuestro organismo para que se logre defender y más adelante. Esto que les acabo de mencionar porque es clave también dentro del fenómeno pandémico actual. Muy bien. En esta captura de pantalla simplemente lo que les quiero mostrar, esta es la página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de los Estados Unidos, que a su vez tiene una subsidiaria que se llama PubMed, ¿sí? PubMed es una página que, valga la aclaración, es abierta, o sea, cualquier persona, no tienes que demostrar pertenecer al sector de la salud para entrar en ella. Pero sí es cierto que es el punto en donde las personas que trabajamos la parte científica de la salud buscamos publicaciones relevantes. Aparece ahí Reishi porque esa es una de las formas en que se conoce en Asia y es el concepto o la definición de búsqueda para el ganoderma. Reishi es como se le conoce en Japón, Linshi es como se le conoce en la China. Si uno da Reishi, encuentra más de 1000 resultados de investigaciones científicas del ganoderma. Pero no solo eso. Cuando me di a la tarea de empezar a buscar, me doy cuenta que este número es cada vez, como pueden ver aquí en esta gráfica, esto es la transición entre 1961 y 2020, como la gráfica de publicaciones recientemente aparecidas siempre va en aumento, al punto que esta es la portada de un libro publicado por la Universidad de Beijing en su facultad de farmacología, única y exclusivamente a lo que son las aplicaciones clínicas del ganoderma en la salud. Son 14 capítulos y 325 páginas, todo hablando de las razones por las cuales es benéfico el consumo del ganoderma. Y hay muchas publicaciones donde básicamente lo que uno encuentra es que los constituyentes biológicamente activos del ganoderma tienen unas razones para las que explican perfectamente por qué se convierte en un suplemento nutricional y no en un medicamento, y que definitivamente es importante recomendarle a la gente que los consuma. ¿Qué ocurre? Los compuestos biológicamente activos del ganoderma se dividen en vitaminas,
enzimas, proteínas, carbohidratos, triterpenos, complejos entre péptidos y glucósidos. Estos son términos asociados a la química orgánica avanzada, adenósidos, nucleósidos, fibra, y todos y cada uno de ellos tienen una forma de expresión en su acción que finalmente lo vuelve, como les menciono, un suplemento nutricional. ¿Cuál es la diferencia de un suplemento nutricional con un medicamento? Pues hay varias. Una de ellas es que los suplementos nutricionales, específicamente el Ganoderma Ganoexcel, no tiene dosis tope por una razón, y es que gracias al trabajo que se ha hecho logrando un extracto hidrosoluble libre de toxinas, permite que su consumo en personas que van en el rango de los 2 años hasta el adulto mayor se pueda hacer de manera tranquila, continuada y a largo plazo. ¿Sí? Okay. Y lo otro es que por lo mismo uno prácticamente no habla de dosis, sino de una cantidad de consumo en el mediano y en el largo plazo. ¿Cuáles son algunos de los efectos benéficos que tiene el Ganoderma? De manera somera, ahorita hablamos del sistema inmunológico. En esta gráfica podemos ver en el lado izquierdo algunos de los tipos de las células que circulan en nuestra sangre y que son, digamos, los soldados encargados de patrullar todo nuestro organismo. Existen macrófagos, asesinos celulares, linfocitos T, mastocitos, que tienen una serie de herramientas propias como factor de necrosis tumoral, interleuquinas, histamina e inmunoglobulinas para realizar esa defensa de nuestro organismo, y que explican cómo los antioxidantes presentes en el Ganoderma le entregan esencialmente herramientas a ese sistema inmunológico para que nos logre defender de noxas de mucho tipo. Ya veíamos la gráfica previamente cómo hay algunas noxas que aparecen en nuestro propio organismo a partir del metabolismo, pero otras llegan de fuera. Y la razón de potenciar nuestro sistema inmunológico es la causa por la cual hay fenómenos de antienvejecimiento con su consumo, funciones antiinflamatorias, antivirales, antibacteriales, y acá la parte antitumoral, que a mí me impacta de manera llamativa. Entonces, es un fenómeno multifactorial por el cual el Ganoderma tiene un papel muy preponderante en ciertos tipos de cáncer. Está muy bien estudiado en cáncer de mama, sobre todo un tipo muy agresivo que se llama cáncer de mama inflamatorio, en carcinoma prostático, en cáncer de pulmón y en cáncer de hígado, pero no se restringen única y exclusivamente a ellos. De manera genérica, una de las cosas interesantes que hace es que en esta gráfica vemos en rosadito lo que se conocen como células normales, ¿sí? Y las células azules del centro son células tumorales. En las células normales, el Ganoderma favorece que haya una diferenciación normal en la reproducción, ¿sí? En las células tumorales disminuyen su capacidad para desplazarse de un punto a otro, que eso se conoce con el término técnico de metástasis. Inhibe la replicación de las células tumorales, pero no de las células benignas. Y es capaz de favorecer la reactivación en la célula que ya se malignizó de ese fenómeno que les mencioné hace un rato, que es la apoptosis. Entonces, esto ha llevado a que incluso lo que se conoce como la Biblia de medicina basada en la evidencia, que es el grupo Cochrane, que es la base de datos en revisión sistemática más grande y de mayor impacto y la más exigente, haya publicado en el 2016 esta revisión que se llama Ganoderma Lucidum para el tratamiento de cáncer. Y ellos, me voy a permitir en la siguiente diapositiva, destacarles lo que concluyen. Está ahí en resaltado rosado. Dice, el Ganoderma Lucidum puede ser administrado como adjunto alternativo al tratamiento convencional en consideración al potencial para aumentar la respuesta tumoral y estimular la respuesta inmune del paciente. Entonces, ¿qué es lo que claramente nos están ellos evidenciando? Algo con lo cual es supremamente coherente esta empresa. Y es que hacen el enfoque en que no se pretende que una persona diga,
no me voy a operar mi cáncer, o no me voy a dejar hacer quimioterapia, o no me de radioterapia que va a tomar Ganoderma. No, es favorecerse de lo benéfico que tiene el Ganoderma como coadyuvante asociado a los tratamientos de la medicina alopática. O sea que la idea es como fusionar esas dos cosas, Por pues que cada vez lo estamos viendo más, que la medicina funcional, pues que juntan como la medicina de Occidente, que es de medicamentos, que tiene pues obviamente un sustento muy importante, pero también con medicina tradicional basada en cosas naturales. Claro, básicamente lo que se pretende no solamente en el caso del cáncer, sino en patologías como esta que ven en la diapositiva, como es la diabetes, es casi que dejar que tú y tu médico tratante se sorprendan con los resultados y que el médico, que es el que te trata, tome las decisiones que necesite, por ejemplo, en el manejo de la diabetes. La diabetes es una enfermedad de tipo metabólico en la cual lo que ocurre es que nuestro organismo no maneja bien los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente nutricional de energía para nuestras células. Y cuando entra en nuestro organismo, el tracto digestivo las desdobla para que entre al torrente sanguíneo como glucosa, pero se requiere para que luego pase de la sangre al interior de las células de una hormona, y esa hormona se llama insulina. Entonces, a insulina puede ocurrir varias cosas. Los diabéticos tipo 1 son aquellos que desde jóvenes comienzan un fenómeno inflamatorio en las células del páncreas que producen la insulina, y esa inflamación destruye esas células, entonces se quedan sin insulina. Pero los diabéticos tipo 2, que de hecho, y dicho sea de paso, son la mayoría, son aquellas personas ya adultas, porque la otra, la diabetes juvenil, en la de los adultos es ya generalmente asociada a fenómenos como sobrepeso o propiamente obesidad, y en el cual hay una pérdida de la sensibilidad en los tejidos periféricos a esa hormona natural llamada insulina. ¿Cómo actúa de manera benéfico el Ganoderma en el paciente diabético? De manera multifactorial. ¿Por qué? Porque actúa en la génesis, en el origen, cuando estamos hablando de la diabetes tipo 1, porque disminuye y previene la insulinitis y la apoptosis de las células pancreáticas. Inhibe la diferenciación de los adipocitos y eso favorece que haya una reducción en la captación de glucosa, mejorando la sensibilidad de los tejidos periféricos porque disminuye la concentración de glucosa en la sangre, la glicemia disminuye y es capaz de impactar de manera benéfica los múltiples órganos que la diabetes es capaz de dañar. ¿Cuáles son los principales órganos que el diabético termina viendo impactados cuando no tiene buen control metabólico? Se le daña el riñón, se le daña la retina, ¿sí? Y es la principal causa Y de lo de ceguera las secundaria. heridas, lo de las heridas en los Y pies. lo de las heridas tiene un fenómeno multifactorial en el diabético y es que la diabetes te daña los nervios, no eres capaz de tener una buena sensibilidad, entonces te haces heridas en los dedos, unos dedos que además no están bien irrigados porque la diabetes desencadena un aumento de los lípidos en la sangre, aumento en triglicéridos, colesterol, y justamente el Ganoderma es, desde el punto de vista de nutrición, tal vez lo único, junto con un cambio de estilo de vida saludable, que es el ejercicio. Entonces, ejercicio más Ganoderma son lo único que aumentan lo que se llama el colesterol bueno. Pero lo que mencionas es muy interesante, porque además se ha encontrado que el Ganoderma es capaz de mejorar la cicatrización de las heridas y la formación de nuevos vasos necesarios para que la cicatrización en el paciente diabético mejore. Pero Y yo te hago una pregunta. O sea, ¿por qué? Sí, pues por lo que estoy escuchando y por lo que siempre me has explicado, si sirve para tantas cosas el ganoderma porque actúa directamente en la célula, ¿por qué cuando te dije del ganoderma la primera vez y tú me dijiste en 20 años de médico no he sabido de algo que sirva para todo? ¿Por qué no se conoce el ganoderma o por qué no se conocen este tipo de superalimentos de manera pues como abierta a todo el mundo? pues yo creo que una de las razones es que el origen, como lo mencionabas bien al inicio de la charla, es en medicina tradicional asiática. Y es algo en el cual los médicos occidentales no nos vemos formados durante nuestro pregrado. Okay. Solo en los últimos 5 o 7 años a nivel local, la Universidad de Antioquia pone como opcional
la posibilidad de tomar medicina tradicional. Pero yo creo que una de las cosas es eso, y que el enfoque del consumo de este tipo de suplementos en la población asiática no es después de que comienzas a presentar manifestación de la enfermedad, sino buscar mantener ese equilibrio de la salud para no perderla. Entonces yo creo que es Sí, básicamente un realmente enfoque muy diferente. ellos trabajan mucho en la prevención de las Sí, sí, enfermedades. es un enfoque muchísimo más integral, al cual afortunadamente nos estamos abriendo algunas personas en Occidente. En esta gráfica lo que quiero mostrarles es cómo desde el punto de vista neurológico también hay efectos y aplicaciones clínicas para el ganoderma. Este es el capítulo 5 del libro que les mencionaba de la Facultad de Farmacología de Beijing, donde ellos mencionan cómo existe efecto sedante e hipnótico con el consumo del ganoderma, pero de manera muy especial, únicamente en lo que es una inducción de sueño muy parecido al sueño fisiológico, es decir, distinto a lo que son inductores de sueño convencionales, de tipo sopiclona o solpidem o benzodiazepinas, que son este tipo de fármacos y que a veces toca que los psiquiatras los usen para profundizar el sueño. Es un sueño muy distinto al sueño reparador, por una razón muy especial, y es que el ganoderma permite que haya lo que se conoce como la fase REM o la fase onírica, la fase donde hay sueño, ¿sí? Que es la fase donde se sabe que el cerebro está recibiendo el descanso que le permite que las neuronas estén en un estado metabólico óptimo. O sea que por eso fue que le sirvió a mi mamá para, Para el para insomnio el que ella insomnio. manejaba. Lo otro es que también tiene efecto neuroprotector, y es en la parte que yo les mencionaba ahora de fenómenos de isquemia y reperfusión. Son estudios muy bonitos en especies inferiores en las cuales se les hace un clampaje de arterias cerebrales, y se mira cómo los ratoncitos a los que se les da con anticipación ganoderma, cuando luego les sueltan la arteria media, la cerebral media, y tienen fenómenos de reperfusión, han tenido tamaños de infarto cerebral más pequeño. En primer lugar, el tamaño del infarto es menor, y en segundo lugar, las pruebas de desempeño muestran que tienen menos deterioro cognitivo. Tienen también efectos de efecto analgésico, antiepiléptico y antidepresivo. O sea, definitivamente yo cada vez que empiezo a buscar, encuentro. O sea, y cuando me dicen, ve, o sabes de algo que el ganoderma sirva para tal cosa, yo lo que prefiero responder es, no conozco la información, pero déjeme la busco. Y casi siempre me sorprendo de manera positiva, porque, por ejemplo, en el campo neurológico y que no está mencionado ahí, hay una población de estudio súper interesante, y es en prevención de enfermedad de Alzheimer. Porque una de las cosas que ocurre en el Alzheimer es que se disminuye una sustancia conocida como un neurotransmisor en el interior del cerebro que se llama la acetilcolina, y el ganoderma es capaz de inhibir una enzima que desdobla la acetilcolina, es decir, aumenta las cantidades disponibles de acetilcolina, y por esa razón es capaz de tener un efecto benéfico en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Esta captura de pantalla la obtuve mientras estaba certificándome como médico potencialmente o voluntario, o porque el decreto 538 haga que me hagan el llamado de manera Que sea voluntario. obligatoria y me tenga que presentar a volver a poner en práctica lo que en algún momento me desempeñé como anestesiólogo intensivista. Entonces me certifiqué con la alcaldía y con el grupo de intensivistas de Antioquia, y lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que cuando se habla de terapia en el paciente que está con coronavirus crítico, la terapia de soporte es el pilar fundamental, ¿sí? Y que la efectividad de los medicamentos aún está bajo investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos pacientes que entran críticos a la unidad de cuidado intensivo y logran salir, casi siempre es porque han hecho su sistema inmunológico un trabajo de lograr deshacerse del virus. Lo único que el intensivista tiene es darle soporte al paciente para que casi que se defienda por sí mismo. Los antimaláricos,
los antileucina, los anticitoquinas, el interferón. Todos son estrategias de manejo en paciente crítico con coronavirus que apenas están siendo sometidas al rigor de mirar su efectividad. Pero definitivamente lo que nos puede eventualmente llevar a salir avante en caso de que nos contagiemos es tener un sistema inmunológico fortalecido, ¿sí? No sé si hasta este punto hayan preguntas sobre los beneficios en la parte del consumo en el largo plazo. Si tienes alguna pregunta tú. Quería hacer, por ejemplo, preguntas con respecto al consumo del ganoderma, pues tú nos respondiste ahora que como no es un medicamento, sino un suplemento nutricional, pues uno puede tomar todo el ganoderma que quiera y pueda, siempre y cuando sea este ganoderma que es hidrosoluble y que no tiene toxinas, porque ya les conté que en el mercado hay mucha variedad de ganoderma, pero en su mayoría son molido o rallado, un solo variedad de ganoderma y que no está libre de toxinas. De hecho, si uno se detiene a mirar las advertencias, dice consuma durante tanto tiempo, un mes, tanta cantidad, suspenda y vuelva a consumir. ¿Por qué? Porque no son extractos solubles sin toxinas, sino que son como molido rallado. Entonces, cuando vayan a consumir ganoderma es muy importante que sea un extracto hidrosoluble y que no tenga toxinas. ¿Para qué? Para poder consumir gran cantidad del producto y que de verdad actúe en nuestras células. Entonces, la pregunta que quería hacerte es si tiene, bueno, lo contestaste de que no tiene efectos adversos, si hay algunas personas que no deban consumir ganoderma, pues si hay algunas excepciones, porque en todas partes hay excepciones con respecto al consumo. Pero las excepciones son básicamente las mismas de cualquier otro suplemento nutricional. Por ejemplo, la recomendación de la empresa es que mujeres que están en primer trimestre del embarazo y aquellas que están lactando lo suspendan de manera temporal. Hay que tener precauciones en ciertas personas, aquellos que están recibiendo anticoagulantes. ¿Qué son anticoagulantes? Por ejemplo, la heparina, la dalteparina, fraxiparina, enoxaparina, que son inyectados, o algunos tomados como el Xarelto o el acenocumarol. Son personas que tienen que tener la precaución de comentarle al médico que le maneja la anticoagulación para que les haga el examen de control más frecuente, porque frecuentemente requieren dosis más bajas. Sí, de hecho tenemos una persona conocida que su médico se ha encargado de ser él el que va como dosificándole el medicamento y aumentándole el consumo del ganoderma y tiene una respuesta muy interesante en ese tema de la anticoagulación. Lo otro es que uno de los componentes que mencioné cuando les mostraba el gráfico de las moléculas, de los compuestos, es la adenosina. Y la adenosina actúa por dos vías, mejorando la parte cardiovascular. Una es que tiene un efecto antiarrítmico para mantener el ritmo normal del corazón. Y lo otro es que disminuye la capacidad de las plaquetas de formar trombos y por eso es que es bueno para que tenga nuestra sangre un poquito más líquida y mejore el desempeño del aparato cardiovascular. Pero eso hace que haya una recomendación de que si te van a operar, te van a hacer una cirugía electiva, 2 semanas antes suspendas el consumo del suplemento. Ok, perfecto. Bueno, creo que ahí estaban, ya las has resuelto todas. ¿Por qué deberíamos suplementarnos? Si tiene algún beneficio para el coronavirus, que es una pregunta que nos han hecho muy frecuentemente y tiene que ver con la parte antitumoral. Hay una cosa bien bonita que les quiero contar acerca de estos productos, pues del ganoderma. El producto realmente es el ganoderma lucidum, el extracto hidrosoluble. Pero les contaba que fruto de esta investigación científica, pues nació una compañía que se llama GanoExcel Internacional. GanoExcel es una empresa asiática que nace fruto de este descubrimiento, de esta propiedad intelectual de poder sacar el primer extracto hidrosoluble de Ganoderma lucidum, de esas 6 variedades que son las más potentes, y de manera muy especial trazándose una visión de llevarle este producto a todas las personas en el mundo,
lo puso en los productos que cada cultura consume, porque era muy claro que en Asia todo el mundo quería consumir Ganoderma porque es que allá lo consumen desde hace más de 2000 años. Entonces para ellos no es nuevo, no es una cosa rara, las abuelitas a todo el mundo le daban agüita de Ganoderma, así como a nosotros nos dan, no sé, bebida de limoncillo, ¿cierto? Entonces para la cultura asiática es natural, es normal, eso para ellos es simple. Pero para nosotros en América, pues obviamente nos dicen Ganoderma. A mí me regalaron un poquito de café con Ganoderma hace más de 6 años y realmente yo no me lo tomé porque me daba temor tomarme algo que tuviera un hongo, pues no lo conocía, no era habitual. Pero esta compañía que se llama Gano Excel se ha tomado todo el tiempo de hacer un proceso de investigación y desarrollo y poner ese extracto hidrosoluble que tiene todos esos nutrientes, que tiene todas esas bondades para nuestro sistema inmunológico y por ahí derecho, pues para todo nuestro cuerpo, en productos que todos consumimos. ¿Para qué? Para poder incluirlo de manera tranquila en nuestras vidas, para no tener que generar o desarrollar un hábito en el consumo de un suplemento nutricional. Entonces, es por esta razón que lo pone en vehículos que hacen parte de la canasta familiar, que hacen parte de nuestro consumo natural y normal, y de esa manera podemos garantizar el consumo y el beneficio, ¿cierto? Entonces, aquí hay una imagen con los productos de Gano Excel. Están en café, pues que es un producto que a la mayoría de las personas nos gusta mucho. Café clásico, que es este de la cajita acá, es un café robusto, oscuro, un tinto, no tiene azúcar y por esas razones del que pueden consumir los diabéticos. Se puede hacer en leche, se puede endulzar con lo que uno quiera y es de un sabor excepcional porque no van a poner el mejor extracto de Ganoderma lucidum pues en un café que no sea un café gourmet, ¿cierto? Con un beneficio muy grande y es que es un café que tiene, por ser de arbustos jóvenes, esos granos de café son menos ácidos y tienen menos cafeína que un café tradicional del que nos tomamos habitualmente. Y eso es importante porque el café descafeinado para lograr el efecto tal, un proceso químicamente muy fuerte. En este caso, lo que inteligentemente hace la empresa es continuar brindando cafeína en una proporción un poco menor que un granulado convencional, porque igual la cafeína sigue teniendo efectos benéficos. Es interesante. Okay. Tenemos también café 3 en 1, que es como un tipo capuchino, tiene un poco de azúcar, tiene un poco de crema no láctea y es un café mucho más suave. Tenemos un chocolate, que es el Gano Chocolate, que es un chocolate suizo, 100% cacao, está endulzado, pero además tiene el extracto joven del hongo. O sea, Gano Excel saca un extracto del hongo maduro, que se llama Ganoderma. Saca un extracto del hongo joven, que se llama Excellium. O sea, cuando el hongo apenas está empezando a crecer, tiene unas propiedades o tiene unos nutrientes en mayor cantidad, que es el caso, por ejemplo, del germanio orgánico, que es un potentísimo oxigenador celular, y ese producto está en los vehículos que consumen más los niños, precisamente porque están en esa etapa de formación cerebral, y también los adultos mayores. Entonces el chocolate y el cereal, que es un cereal a base de una avena integral tipo hojuela, que es muy fácil de digerir y que además está enriquecida con espirulina, que es una proteína de origen de una alga marina y que no carga el riñón. Entonces es un suplemento para los niños, para los deportistas, para las personas que no consumen carne, por ejemplo. Es un suplemento muy, muy importante, la espirulina, y obviamente mezclado con el extracto del Ganoderma lucidum. Están las cápsulas, que son ya extracto concentrado para las personas que les gusta suplementar con cápsulas, que tienen el hábito de consumirse las cápsulas, que no sean como yo que compraba vitaminas y nunca me las tomaba, ¿no? Estas
la idea es que las personas, si compran cápsulas, verdaderamente tengan el hábito de consumirlas, y si no, pues están los otros productos que se hacen parte de los hábitos. O personas que están en este momento batallando con algún tipo de tumor o de una enfermedad inflamatoria pues más delicada, suplementarse con las cápsulas, pues obviamente tienes mayor cantidad de Ganoderma en cápsulas. Y hay unas cápsulas también de otro hongo que después armamos una capacitación específica porque tiene también unas propiedades impresionantes, que se llama Cordigol, que para resumirles es muy, muy importante en el tema de la parte respiratoria y el sistema geniturinario. Y en el tema de cuidado personal hay dos productos muy especiales y muy buenos por muchas razones. Hay una crema dental que se llama GanoFresh, que tiene esa base de Ganoderma lucidum, pero no contiene flúor. ¿Por qué? Porque el flúor, si no lo sabían, es muy dañino para nuestro organismo porque se concentra en el cerebro y en el riñón. Entonces, como se permea por la mucosa, con el tiempo, pues obviamente vamos empezando a tener una cantidad de problemas neurológicos que no sabemos de dónde llegaron, pero que finalmente son el consumo constante y continuo de estos químicos que nos está haciendo daño, porque no sale, o sea, él hace como un depósito en nuestro cerebro y en nuestro riñón y va deteriorando precisamente esas células de esos órganos. Entonces, esta crema dental especial para todo lo que tiene que ver con problemas bucales, de sensibilidad, de gingivitis, de mal aliento, cuidado pues contra la caries, todo ese tipo de cosas. Y un jabón que es un jabón muy suave porque tiene también la base de extracto de Ganoderma lucidum, funciona de manera tópica, no tiene químicos, es un jabón transparente, supremamente suave. Si lo consumen, cuídenlo del agua porque se va inmediatamente porque es supremamente suave, pero tiene unas bondades impresionantes para todo lo que son problemas de acné, problemas de psoriasis, de alergias, de resequedad. Estos son los productos que hay hoy en día en Colombia. GanoExcel tiene una cantidad de productos impresionantes, pero como es una compañía tan seria, tan rigurosa, pues solamente pone a disposición de las personas los productos que están ya obviamente con su respectivo sello INVIMA y con todas las normatividades para poderlo distribuir en Colombia. Aquí hay algo muy importante y es que el objetivo de GanoExcel, la razón de que GanoExcel tenga todo este tema de investigación y desarrollo y ponga ese producto tan maravilloso para nuestra salud y para nuestro bienestar en productos de alta rotación, es que todas las personas, sin excepción, puedan consumir Ganoderma y de esta manera prevenir enfermedades. Por esa razón, GanoExcel no distribuye sus productos a través de intermediarios, sino que lo que quiere es construir una gran comunidad de consumidores que se cuiden con estos productos y que le compren directamente a la fábrica precisamente para garantizar, primero, que sea un producto de excelentísima calidad con todo lo que esta compañía hace para que sea el producto más excelente, y aparte de eso, que las personas lo puedan adquirir al menor precio posible, o sea, porque sabemos que la cadena de intermediación en cualquier producto encarece cualquier producto que se ponga ahí. Entonces, GanoExcel tiene una metodología de distribución de manera directa. Pues lo que queremos hoy es, primero, que conozcan los beneficios que tiene este producto para la salud de todas las personas, de cómo nos puede apoyar en esta situación que estamos viviendo en este momento, donde todos estamos realmente preocupados de un contagio posible y de cómo podemos mejorar las condiciones de nuestro organismo para ser capaces de batallarle a cualquier cosa que nos suceda, y también desde el tema de la prevención de las enfermedades. Entonces, lo que hace GanoExcel es que construye a través de esto que nosotros estamos haciendo, que es la recomendación de este producto, primero porque lo hemos probado, porque lo hemos consumido, porque todos en esta familia en particular tenemos una historia que contar acerca de lo que hizo el Ganoderma por mí, que fue el colon irritable, por ejemplo, que hoy en día estoy muy bien, ya no sé qué es eso, gracias a Dios,
En el caso de Fernando fue el tema de la migraña. En el caso de mi mamá fue el tema de las enfermedades cerebrovasculares. En el caso de Gabriela, mi hija, un tema de una constipación impresionante. Y en este momento estamos trabajando fuertemente, consumiendo gran cantidad de producto para el asma de Isabela y estamos viendo que está dando un resultado interesante, que ha soportado las últimas gripas sin necesidad de estar hospitalizada o en urgencias y que simplemente a través del consumo de estos productos nuestro cuerpo va respondiendo adecuadamente. Entonces, GanoExcel lo que quiere es que cada persona lo pueda consumir. Entonces, nos da la opción a través de todos estos nuevos modelos de negocio de ser consumidores inteligentes, o sea, de hacer un consumo inteligente donde a través de nuestra experiencia personal, recomendando el producto, porque si a vos te sirve este producto, de manera natural vas a terminar recomendándolo. O sea, sí o sí, si nos gusta la película, la recomendamos, si nos gusta un restaurante, lo recomendamos, de manera natural. Es algo que es supremamente tranquilo para cualquier persona porque lo hace desde el corazón, si algo le gusta. Entonces, GanoExcel lo que quiere es, mire, consuma esos productos. Y si a usted este producto le sirve, le gusta, le satisface, recomiéndelo. Y yo le voy a pagar, o sea, la compañía nos va a pagar por la recomendación del producto. Entonces, lo que construimos entre todos es una poderosa red de consumo que lo que hace es que cada familia no tenga que sacar dinero de su bolsillo o de su mercado para beneficiarse de un producto para su salud, sino que a través de esa recomendación podamos todos tener garantizado el consumo del Ganoderma, ¿sí? Entonces eso lo hacemos a través de una red de consumo que vamos creciendo en la medida en que vamos recomendando el producto. Entonces la invitación que queremos hacerles a todos es que conozcan todo lo que hay acá, o sea, no solamente las bondades del producto, sino también cómo a través de esa recomendación cada familia puede tener acceso a este producto, a los beneficios del Ganoderma, pues sin tener que sacar de su mercado para hacerlo. Entonces, simplemente lo que hacemos es la recomendación. Entonces vamos haciendo, esto es como un ejercicio sencillo de cómo recomendamos el producto. Entonces, esta soy yo, por ejemplo, se lo recomiendo a José y a María, y José a su vez le recomienda a Pedro el consumo, yo tengo otra amiga y vuelvo y le recomiendo, y entre todos vamos simplemente consumiendo la cantidad de producto que cada persona o cada familia necesite. ¿Qué es lo que hace GanoExcel? Pues que finalmente, en vez de pagarle a toda esa cadena de intermediación, la publicidad, el transporte del producto y demás, pues nos paga a los mismos consumidores ese consumo que se va generando a través de la red, ¿cierto? Entonces eso es muy especial porque es la manera que cualquier familia puede tener acceso a ella. Aquí hay una tablita simplemente como para que miren cómo cómo si desarrollamos entre todos una red de consumo, se pueden ir generando unos ingresos que garanticen el autoconsumo del producto. Entonces, digamos que dos personas consumiendo, vamos a ponerlo en términos de café que trae sobrecitos, si una persona se consume a la semana una caja de Gano Café, quiere decir que al mes compra 4 cajas para ella misma o para su familia. 2 cajas de Gano Café generan una comisión de 16.750 pesos. 2 cajas no, 2 consumos de 4 cajas. 2 personas consumiendo 4 cajas. ¿Sí? Y de esta manera, recomendando el producto, cuando ya somos 48 personas consumiendo un mínimo de producto de Ganoderma, para esa persona que las empieza a recomendar y obviamente para todos, empieza a haber ya unas comisiones que le garanticen el consumo del producto. Esto se los cuento porque realmente cuando alguien me dice, Marjo, yo quiero consumir Ganoderma, pero definitivamente o no tengo cómo, o no me alcanza, o lo que sea, o sea, es pecado quedarse uno con la información que sabe y que conoce, porque realmente esto es lo que ha pasado en nuestra familia.
simplemente de manera natural, desde nuestra experiencia con el producto, lo recomendamos y a través de esa recomendación GanoExcel nos paga y podemos mantener el consumo del producto, y eso es lo que ha pasado durante 6 años. Y eso finalmente lo que nos genera es, para este momento de la historia, una tranquilidad de saber que nuestra familia tiene en este momento, a través de su cuerpo, la posibilidad de defenderse de el virus o de cualquier otra cosa pues que nos pueda afectar. Las maneras en las cuales se puede comprar el producto es a través directamente de la compañía, precisamente a través de la persona que los haya invitado a esta charla, en cualquier medio, sea por tarjeta de crédito o por tarjeta de débito, directamente con la compañía. ¿Para qué? Para que puedan obtener el menor precio del mercado, del mejor producto que hay en temas de prevención y de nutrición. Bueno, hay algo muy interesante aquí, es que nos piden la recomendación de cómo consumir las cápsulas de Ganoderma. Entonces, todo tuyo. Bien, la recomendación que yo siempre hago es iniciar, en primer lugar, en las horas de la mañana con, con el estómago vacío, con agua, ¿sí? Para que se absorba mucho mejor. Empezar con una cápsula en las horas de la mañana y otra cápsula en las horas de la noche durante la primera semana. Y ocasionalmente, debido a que básicamente lo que el suplemento luego de que entra en nuestro cuerpo lo que hace es limpiar y desintoxicar a partir de un fenómeno de nutrición, pueden ocurrir cositas como un brote transitorio porque activa glándulas sebáceas y sudoríparas, puede haber un poquitico de aumento del gasto urinario, o sea, mayor micción, que la persona orina un poco más, por eso de también consumir más líquido, pero eso rápidamente se equilibra. Entonces, pasada la primera semana, yo generalmente le recomiendo a la persona que añada un consumo más al mediodía de una tercera cápsula y unas 3 cápsulas al día. Es una dosis de sostenimiento supremamente buena. Hay unos esquemas que la empresa a través de el señor Leo Sunsen recomienda, pero son esquemas de desintoxicación específicos que si alguien está interesado, se los podemos compartir posteriormente. Lo que nosotros hemos hecho en este momento específico de pandemia es que hemos aumentado de manera muy importante el consumo. O sea, normalmente consumimos esas 3 cápsulas al día, pero en este momento Isabela, que sufre de asma, está consumiendo casi 9 cápsulas y nosotros estamos consumiendo 6 de todo tipo de cápsulas de Ganoderma, precisamente para que nuestro sistema inmunológico esté pues bien. Bueno, cualquier información adicional, cualquier pregunta con respecto a algún tema específico que quieran conocer, a través de las personas que les compartieron este link nos pueden pues contactar. Si quieren consumir Ganoderma y comprarlo directamente a través de la compañía, pues también a través de esas personas pueden encontrar la manera de afiliarse a GanoExcel y poder consumir directamente el producto. Y bueno, les agradecemos mucho su atención y su tiempo.